Y hay que encontrar el voltaje en Z1. ¿Sale? Entonces, por favor, comiencen a plantear corriente circulante de malla. Encuentren las impedancias propias y mutuas. Y ahorita vamos resolviendo las dudas y viendo qué es qué. ¿Sale? Ahora, mucho cuidado. Acuérdense que para las direcciones de las impedancias tengo que ver el signo del mutuo. Aquí ya me dice que vale positivo. Entonces, ¿cómo debe de ser la dirección de referencia de Z2 y de Z5 para que la mutua sea positiva? El mismo, ¿no? ¿Cómo el mismo? ¿Qué es el mismo? Positiva. Ajá, debe de ser positivo el acoplamiento, pero ¿cómo se genera un acoplamiento positivo? ¿Cómo deben de ser las referencias de las direcciones de las zetas con respecto a las marcas de polaridad? La Que entran dirección de la por la corriente tiene que ser la misma. misma. Que entren por la marca o que salgan por la marca, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ¿qué haría con Z2? Le pongo esta dirección para que entre por marca. ¿Y qué haría en Z5? Le pongo esta dirección para que entre por marca también, ¿verdad? Entra por marca y entra por marca. L25 sería positiva. ¿Sí o no? ¿Todos entienden por qué? Sí. Muy bien. Sí. Planteen el sistema canónico entonces y comiencen a encontrar las impedancias propias y mutuas de malla. ¿Sale? Muy bien. Vamos a escribir el sistema canónico, ¿va? Para luego avanzar con las impedancias. ¿Cómo quedaría el sistema canónico? Bueno, primero vamos a poner las direcciones de referencia de las otras impedancias. Les voy a poner la misma que la J. No hay problema, ¿verdad? ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, una vez que ya tengo el circuito en forma de impedancias y ya tengo las direcciones de las impedancias, entonces, y las direcciones de las corrientes, ahora sí, puedo establecer el sistema canónico. ¿Cuántas mallas independientes hay? Dos. Dos. Dos mallas independientes. Entonces, escribo el sistema Z11, J1 más Z12, J2. ¿Igual a quién? A cero. ¿Cuántas fuentes hay en la malla 1? Ninguna. Ninguna, ¿verdad? Z21, J1 más Z22, J2. ¿Igual a quién? Al voltaje, al voltaje de la fuente de f corriente. uno ¿no? Al voltaje de la fuente de corriente. ¿Sí lo ven? Este dato no lo conozco. ¿Cuánto vale el voltaje de la fuente? Ah, no lo sé. ¿Quién sabe? Hay que ¿Qué calcularlo dato me después. están dando aquí? El de la corriente. Su valor de corriente, pero no el voltaje. Entonces ese no lo conozco, es una incógnita. Sí. Z11, impedancia propia de la malla 1. ¿Quién es? Z1 más Z2 más Z3. ¿Solamente? Y, Sí, y, y lo único que hay en la malla. sí, porque Z1 y 2 no están acopladas, Z2 y 3 no están acopladas, Z1 y 3 no están acopladas, entonces no hay dobles, ¿verdad? Y Z2, ok. Sería Z4 y Z5. Z4, sí, Z4 y Z5 están acopladas, No. no hay dobles. ¿Sale? Muy bien.
Z12. Sería Más menos Z25. Más menos Z25. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ahí tengo duda, profe. ¿Ahí se aplica lo del doble o sería unitario? No lo sé. ¿Qué me dice la matemática? Vamos a ver. Sería unitario, ¿no? Es Primero son unitario las y es Z positivo, ¿no? las Z subcas, ¿verdad? ¿Quiénes son? Las mutuas. Impedancias mutuas entre las dos mallas. O sea, son las Z subcas donde está la JM y la JN por las dos, ¿verdad? ¿Existen? Sí. No. No, ¿verdad? No hay. Porque Z3 solamente tiene a J1 y Z4 solamente tiene a J2. Entonces no hay Z subcas. No hay. Si no hay Z subcas, entonces no hay dobles KLs, ¿verdad? Porque necesitamos que sean dos en el mutuo y estén acopladas. No hay. Entonces ahora me voy con las unitarias, ¿cierto? Más menos Z25 y más menos Z52. Evalúan incidencias. Z2 versus J1. Positivo. 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 Z5 versus J2. Positivo. Más por más. Más. Ah, Z5 versus J1. no existe. Ahí está. ¿Resuelta la pregunta? Sí, ya resuelta, gracias. ¿Todos? ¿Todos? ¿Los Sí, demás? profe. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Ahí acabó corriente circulante de malla, ¿eh? O sea, con eso ustedes ya demostraron que saben corriente circulante de malla. Con esto que acabo de escribir aquí, miren. Con esto que se escribió aquí, ustedes saben corriente circulante de malla. ¿Estaba difícil o estaba fácil? Estaba fácil. Ay, es fácil, ¿no? Pero pues venga, tenemos otra oportunidad. Sumen, por favor, las zetas propias y mutuas. De la Z11 me dio 6 más 9i. Yo me igual. Del Z22, 4 más 5i. Y de la Z12 queda en i. 6 más 9i. Sí. De la otra, 4 más 5i. Y de la otra me quedó en i. ¿Ok? ¿Todos llegan a eso? ¿Alguien tiene dudas de cómo llegar a eso? Igual me salió lo mismo. ¿Sale? No. ¿No? ¿Nadie tiene dudas o no entiende? Vamos ahora. Z11, vamos a reescribir el sistema, pero lo vamos a escribir en forma matricial. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner un vector de corrientes, de incógnitas que no conocemos. ¿Sale? Pero antes de eso, o el vector, antes de escribir el vector de incógnitas como las Jotas, vamos a evaluar la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Qué cosas conozco de la ecuación 1? Que hay impedancia propia mutua y que el valor está dado a cero. Bueno, la ecuación es igualada a cero, pero de la parte 2 no sabemos el voltaje de la fuente de corriente. ¿Ok? ¿Qué incógnitas tengo entonces? ¿Quién no conozco de estas dos ecuaciones? ¿Qué elementos no conozco de esas dos ecuaciones? El Las voltaje de botas, la ¿no? fuente. Las Jotas y quién más. Y el BF, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? Es 2. 3. No conozco J1, no conozco J2 y no conozco BFC. Tengo 3. Ahora, por inspección en el circuito, ¿puedo encontrar alguna de estas incógnitas? Vamos a verlo.
¿sí? Para que se solucione, porque si tengo dos ecuaciones, tres incógnitas, no hay solución. Entonces necesito encontrar una de esas incógnitas. Vamos a ver cuál de estas tres sí puedo encontrar. J1, vamos a ver J1. ¿Hay algún dato o algún indicio para poder conocer cuánto vale J1 aquí? Un valor de corriente en la malla 1 que yo pueda obtener para poder encontrar a J1 directamente en la malla. No, No, ¿verdad? pero de la malla 2 sí, la corriente de la fuente. Voy para allá, ¿verdad? Entonces, en la malla 2, J2, ¿puedo saber el valor de la corriente J2 con respecto a la malla 2? Sí, ¿Qué tengo aquí? Miren, una fuente de corriente, ¿sí? Esto ya es circuitos, ¿no? Esto es un análisis de circuitos. La corriente de esta malla es la corriente J2, pero tengo una fuente de corriente y conozco su valor, ¿verdad? 10 más 10i. ¿Cómo es la corriente de la fuente con respecto a la corriente de la malla? ¿Pueden ser diferentes? ¿Cómo están conectados estos elementos Z5 e IF? En serie. ¿Y cuál es la corriente en Z5? la misma que la La de la misma de la fuente. La misma que la fuente, pero también es J2, ¿verdad? Sí, Sí. O sea que, ¿qué puedo deducir de aquí? Que J2 es igual ¿a quién? A la corriente es la fuente de corriente. de la fuente de corriente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿ya cuántas incógnitas tengo ahora? dos. Dos. J1 y BF. ¿Sale? Entonces, miren, tal vez para que lo vean más fácil, lo voy a poner en términos de algo que ustedes dominen. A11X más A12Y igual a 0. Y aquí A21X más A22Y igual a Z. ¿Sale? Si Y es igual a 1, bueno, si Y es igual sí, a 1 le voy a poner, o a 10. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Qué harían para resolver este sistema de ecuaciones de álgebra? Pues despejar ¿Despejar quién? a X Despejar a X. ¿De dónde la despejarían? de la izquierda al derecho. Bueno, quitaríamos a Y, la pasaríamos del otro lado para tener igualdad. O sea que, a ver, si no estoy mal entendiendo, entonces en el sistema de las impedancias tenemos que despegar. Vamos a ver, vamos a este ejercicio y luego nos vamos a las impedancias. Primero en las mates. Si Y es igual a 10, ¿cómo me queda la ecuación 1? A11 X más 10 veces A12, ¿verdad? Igual a 0, ¿sí o no? A11 y A12 son constantes que conozco. La incógnita es X, ¿verdad? Y aquí Sí. abajo me quedaría A21X más 10 veces A22 igual a Z, ¿cierto? Para encontrar X necesito resolver un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Pero ¿qué pasó con esta I', esta nueva ecuación 1? ¿Cuántas incógnitas tiene esta nueva ecuación 1? ¿Cuántas incógnitas hay en esta nueva ecuación 1', sustituyendo Y? ¿Quiénes son las incógnitas en esta 1'? ¿Quiénes son las incógnitas aquí? Si A11 y A12 son conocidas, ¿a quién no conozco? Al cero. A la Y prima, perdón.
a la X, ¿no? La X es la única que no conozco, ¿cierto? Y esta sí la conozco, este sí lo conozco, pues tiene un valor. Y este sí lo conozco. Entonces, ¿a quién no conozco de aquí? A X. ¿Cómo despejo X de ahí? Pues si está multiplicando, pasa dividiendo. Ajá. Entonces, ¿cuánto da X aquí? X es igual a ¿quién? Sin pena. Ahorita les explico cómo se despeja. Que tal vez es que luego no nos dan como las bases de por qué salen las cosas y nada más nos dicen, es que si está multiplicando pasa dividiendo. Pero eso tiene una razón de por qué es esto. Es como las incidencias. Si ustedes ahorita dicen, esta incidencia es +1, a alguien que nunca lo ha visto, pues ustedes les pueden decir nada más, mira, si va en la misma dirección le pones más, si va en dirección contraria le pones menos. Pero nunca les hablan de las incidencias, de las K,M. Entonces la persona que aprende ya se comió la información de la K,M, no supo nunca de las incidencias, pero sí sabe que si van en la misma dirección es positivo. Igual es aquí, igual es esto. Las propiedades de las matemáticas son unas grandes y ya la información reducida es cuando a ustedes les dicen, si está multiplicando, pasa dividiendo, si está restando, pasa sumando. Ya alguien no les explicó la matemática general y se los dijo así para que ustedes lo hagan rápido, pero no entendieron por qué. Entonces, por eso de repente les cuesta el visualizar las ecuaciones, el hacer despejes, porque no saben la matemática general que hay detrás de eso. Entonces, ¿quién es X? De la Sería 10A12 sobre A11. 10A12 sobre, A11. ¿sí? Voto. ¿Quiénes votan que sí? ¿Ya se fueron a dormir o qué? ¿Quiénes votan que está bien despejado? No me equivoqué en el signo, ¿no? Porque sí está más. Sí, nada más Menos. falta el Sería negativo, menos, ¿no? ¿no? El Menos. negativo. Es menos, ¿no? ¿Sale? Los despejes son muy fáciles. De hecho, a mí ni siquiera me gusta decir, si está multiplicando, pasa dividiendo. Porque es mucho más sencillo que eso. Las propiedades de las matemáticas son mucho más simples. ¿Ustedes han visto las balanzas? Sí, ¿Conocen las balanzas? ¿Sí o no? ¿Qué pesa más? sí, ¿Un kilo de oro? Aquí, un kilo de oro o un kilo de algodón. ¿Qué pesa más? es lo mismo. Lo mismo va. ¿Por qué? Porque con respecto al peso, ambos pesan 1 kilo. Ahora, con respecto al volumen, pues sí, el oro va a ser poquito y el algodón va a ser un buen, ¿cierto? Pero con respecto al peso, esta balanza está equilibrada, ¿cierto? Estas dos son iguales. Lo mismo pasa en las matemáticas. Eso es una ecuación, es un equilibrio entre dos cosas. Todo lo del lado izquierdo es exactamente lo mismo que lo del lado derecho. Entonces, todo lo del lado izquierdo debe de ser exactamente 0. ¿Sí? Entonces, para que esta balanza se mantenga siempre en equilibrio, como yo encontré la ecuación, todo lo que yo hago del lado izquierdo lo debo de hacer del lado derecho. Entonces, si yo le agrego aquí en el lado derecho, le agrego una pepita de oro de 10 gramos para que no se desbalancee esta balanza, ¿qué debo de hacer? Agregarle lo mismo del otro lado. Agregarle una pepita de 10 gramos del otro lado, ¿cierto? Y entonces la balanza se sigue manteniendo en equilibrio. Lo mismo hago con las ecuaciones matemáticas. Yo quiero eliminar cosas de un lado para pasarlas del otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
pues agregar sus negativos. Por ejemplo, en la ecuación 1, si yo quiero quitar el 10A1 del lado izquierdo, ¿qué tengo que hacer para quitarlos? Tengo que restarlo, ¿verdad? Entonces hago A11X más 10A12 y le resto 10A12. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con estos dos términos? ¿Se van a hacer cuánto? Se hace 0. 0. Pero ¿qué tengo que hacer del lado derecho para que la balanza no se cambie, no se desbalancee esta igualdad? ¿Qué hice del lado izquierdo? Le agregué el menos 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer del lado derecho? Agregar el menos 10 también, ¿sí? ¿Y ya qué hice ahorita? ¿Qué es lo que hice aquí? Estaba positivo y ¿cómo pasó del otro lado? Negativo. Ah, ¿ya vieron? Es una propiedad de los números reales. Aquí este se llama el neutro aditivo, ¿sí? Pero es una propiedad que se deriva de las propiedades básicas de los números reales. Estaba positivo, pasó negativo, pero no quiere decir que eso sea despejar, o sea, que eso sea despejar el valor de x. No es que, ay, si está positivo pasa negativo. No, hay un por qué. ¿Qué hice? Pues tengo que ir agregando y quitando cosas de la ecuación original, manteniendo la igualdad para que esto se siga manteniendo como la igualdad original. Esto es exactamente lo mismo que la primera expresión que me dieron porque no he cambiado nada. Hice lo mismo de los dos lados. ¿Sí? Ahora, si quiero quitar el A11, ¿qué tengo que hacer? Para quitar una expresión de otra, tengo que multiplicar por su inverso. 1 sobre A. 1 sobre A por A, ¿cuánto da? ¿Cuánto es A sobre A? 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago para poder despejar el A1 en la X? Dejarla solita. Bueno, pues multiplico ambos lados por 1 sobre A11 para que no se altere la balanza. 1 sobre A11. ¿Sí? Lo mismo de la izquierda, lo mismo en la derecha. ¿Qué va a pasar con esta y esta? Se van a volver 1. ¿Y qué me va a quedar? X. Y ya está despejado. Menos 10 A12 sobre A11. ¿Sí? ¿Cómo estaba la A11? Multiplicando. ¿Y cómo pasó? Dividiendo. Pero es igual, o sea, es una propiedad matemática, el inverso multiplicativo de un número. ¿Alguien tomó clases con Marín? Cálculo diferencial integral. Cuando puedan, investiguenlo. Todos lo odian. Yo también lo odié, pero ya lo amo. ¿Sale? Entonces, vámonos ahora al ejercicio. Bien fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo evalúo la expresión matemática de la ecuación 1, yo veo que solamente tengo la x, que es la que me interesa, la despejo. Si no, entonces tengo que hacer un método diferente. Ahora me voy a ir a la ecuación de las mallas aquí. ¿Qué conozco en la ecuación 1, la ecuación canónica 1? ¿Qué conozco aquí? ¿J1 la conozco? No. No. ¿J2 la conozco? Sí, sí lo conozco. Ya la conozco, ¿verdad? Porque ya dije que es IFC. Entonces, despejo J1. ¿A qué es igual J1 de la ecuación 1? Sería igual a Z12, J2. Ah, el menos. Z12, J2 sobre Z11. Z11. ¿Sale? ¿Ya vieron? Y ahora, si ya conozco a J1 y a J2, ¿quién es BFC? De la ecuación 2. BFC, ¿a qué va a ser igual? A menos. Z21 por J1, que vale menos Z12, J2 sobre Z11, ¿verdad? Más Z22 multiplicado por J2, que también ya la conozco, ¿no? Y entonces, si ya tengo los valores, sustituyo y ya tengo ambas.
ambas incógnitas, sin necesidad de resolver el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque se me simplificó aquí, se me simplificó el cálculo. ¿Sale? Esto es despejando. Pero, por ejemplo, si yo quisiera plantear este sistema en forma matricial, necesito reescribirlo como un vector de incógnitas. Entonces, vamos a ver quiénes serían las nuevas incógnitas de este sistema. J1 y BFC, ¿están de acuerdo? Porque son las dos que no conozco. ¿Sí o no? ¿Me están Sí. siguiendo los demás? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, la ecuación 1 sería la primera fila de la matriz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, en la ecuación 1, ¿qué cosa está multiplicando a J1 para ponerlo en la primera columna? Z11. Z11. ¿Qué cosa está multiplicando a BFC del lado izquierdo de la ecuación? ¿Sí? Porque es una incógnita. Z22. Aquí, en la ecuación 1, ¿qué cosa está multiplicando a BFC? Ah, nada. 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí hay, esta la puedo reescribir como Z11, J1 más 0 veces BFC igual a ¿quién? A menos Z12, J2, que es algo que ya conozco. ¿Y quién es J2? Y F, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Por qué Z12 y F la paso del lado derecho? Porque como conozco a Z12 y conozco a IF, ya es una constante. Y las constantes van del lado derecho de la expresión. ¿Sí? Entonces aquí es menos Z12 y 2, o menos Z12 y F. ¿Sale? Ahora en la expresión 2, ¿qué es lo que tengo que hacer en la expresión 2 para poder escribirla de forma matricial? Despejo la BF del lado izquierdo y la J2 la paso del lado derecho. Entonces, ¿qué multiplica J1? Z21. ¿Y qué multiplica a BFC? Menos 1, ¿verdad? Porque pasa negativo del otro lado. ¿Y es igual a quién? Despejo la J2, sería menos Z22 por IF, que es J2. ¿Sí? Y este es el sistema en su forma matricial, con el vector de incógnitas nuevas del circuito. ¿Sí? Del sistema de ecuaciones tiene unas nuevas incógnitas, J1 y BFC. Entonces, esos son los dos modos en los que pueden resolver el sistema. Con el despeje, ¿cuánto les da? Necesitamos calcular BFC en este ejercicio. Sí, es de 2 por 2 porque son dos incógnitas. Pero necesitamos calcular las dos incógnitas, las J1 y la BFC, para resolver este ejercicio. ¿Qué me pedían? Me piden B en Z1. ¿Quién es B en Z1? El voltaje en la impedancia 1. Eso. Entonces, ¿está acoplada la impedancia 1? Sí. La impedancia 1 está acoplada. No, perdón. No. No, ¿verdad? Si no está acoplada, entonces es simplemente una ley de Ohm. Z1 por la corriente que pasa en Z1, que sería I1. ¿Quién es la corriente I1? La corriente que pasa por Z1. ¿Qué corriente pasa por Z1? J1. Entonces, ¿qué necesito encontrar para resolver el ejercicio? J1. 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 Entonces, resuélvanlo. ¿Cuánto da? Sería menos Z12, que dijimos que vale I, por J2, que es IF, que vale 10 más 10I, entre Z11, que dijimos que vale 6 más 9I.
¿Cuánto vale J1? Las corrientes y los voltajes se dan en forma polar, ¿sale? Entonces, si lo encuentran en forma rectangular, transfórmenlo a polar. En grados, me debe de dar 1.3074 cis de menos 101.3. ¿Sale? Tienen razón. Compañero que le da 168. ¿Ya lo corrigió o no? ¿No? ¿Sí? Sí, da 1.3 cis de menos 101.3. ¿Sale? ¿Cuánto da el voltaje entonces? La tensión en Z1. En polar, acuérdense. ¿Cuánto dio? Muy bien, Javi. ¿Cuánto da el voltaje? 4.68. Ujú. Sí, menos 67.60. Ese es el rectangular. En polar, ¿cuánto da? Sale 4 punto, ¿qué dijeron que les dio? A mí me dio 4.71, porque utilicé todos los dígitos. Ajá, 4.71, cis de menos 67.62 en volts. Ese es el resultado del ejercicio. ¿Sale? Y este ejercicio vale 4 puntos, ¿no? O sea, haciendo esto ya tenían 4 en el examen. La corriente circulante de malla ya vieron que no es el problema. ¿Cuál es el problema? Plantear el sistema de ecuaciones, pero eso ya no es circuitos. Eso es sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué incógnitas tengo? ¿Qué incógnitas hay en la ecuación 1? Tengo que hacer un sistema de ecuaciones matricial o de espejo. Cuando es este caso, cuando ponen fuentes de corriente, a veces se simplifica y puedo despejar, pero hay ocasiones en las que no. Entonces, a veces no es tan sencillo. ¿Sale? Luis, ¿ya estás por aquí? ¿Ya me escuchas, Luis? Ya, profesor, ya lo escucho mejor. Muy bien. Te decía que de la ecuación 1 despejamos a J1. Esto sí lo viste aquí. De la 1 despejé a J1. Sí, eso sí lo entendí. Solo me ¿Ok? confundí con Entonces, en la. mira BFC en la ecuación 2, ¿quién es? Es Z21J1 más Z22J2. Pero yo sé quién es J2. ¿Quién es J2? Y F, ¿verdad? ¿Y quién es J1 de la que acabo de despejar aquí arriba? De esta expresión de aquí, mira. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿qué hice? BFC es igual a quién? A Z21
por J1, que es lo que encontré aquí arriba. ¿Sí? Más Z22 por J2. Entonces, esa es la expresión para BFC, pero no la tengo que calcular porque según este ejercicio solo me pedían el voltaje en la impedancia 1. ¿Sí? ¿Y quién es el voltaje en la impedancia 1? El voltaje en una impedancia que no está acoplada es ley de Ohm, ZK por IK. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, ¿quién es el voltaje en Z1? Z1 por I1. ¿Quién es I1? La corriente que pasa por la impedancia 1. ¿Qué corriente pasa en el circuito? J1, ¿verdad? Ahí está. Vale. Ok, gracias, profesor.